Hay silencios que pesan más que las palabras, y el silencio que guardé aquel día frente a la tumba de mi esposo fue el más pesado de mi vida. Me llamo Alma Herrera, tengo 65 años, y esta es la historia que necesito contar, no por venganza, sino porque hay lecciones que solo se aprenden cuando duelen. Todo comenzó el día que enterramos a Heriberto, mi marido de 42 años. 42 años de risas, lágrimas, café por las mañanas y manos entrelazadas al dormir. 42 años que se fueron en un suspiro cuando su corazón decidió detenerse una tarde de octubre. La ceremonia fue sencilla, como él habría querido. Flores blancas, música suave. Nuestro hijo Javier llegó con Paola, su esposa. Ella llevaba un vestido negro demasiado ajustado para un funeral, pero no dije nada. Nunca dije nada. Después del entierro, todos regresamos a la casa. Mi casa. Esa casa de 2 pisos con patio central que Heriberto y yo compramos cuando Javier era apenas un bebé. Las paredes guardaban 40 años de memorias. Las navidades, los cumpleaños, las tardes de lluvia jugando dominó en la mesa de madera. Yo estaba sirviendo café cuando escuché la voz de Paola en la sala. «Javi, tenemos que hablar con tu mamá sobre la casa». Mi mano tembló. Casi dejé caer la taza. ¿Ahora?, preguntó Javier, incómodo. «Es el momento perfecto, mientras está fresco», insistió ella. Entré a la sala con la bandeja. Paola me miró con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Suegra, siéntese. Queremos hablar con usted». Me senté. Javier miraba el piso. Paola tomó aire y soltó las palabras como quien arranca una curita de golpe. «Doña Alma, sabemos que este momento es difícil, pero hay que ser prácticos. Esta casa es muy grande para usted sola. El mantenimiento, las escaleras, todo. Es peligroso a su edad». Sentí que el aire se volvía pesado. «Hemos visto un asilo muy bonito en Coyoacán», continuó. «Tiene jardines, enfermeras, actividades. Usted va a estar mejor cuidada. Y nosotros podemos vender la casa, ayudarla con los gastos y... bueno, también nos vendría bien para el departamento que queremos comprar». Miré a mi hijo. Esperaba que dijera algo, que me defendiera, que recordara las tardes en que su padre le enseñó a andar en bicicleta en ese mismo patio, pero Javier solo asintió, despacio, sin mirarme. «Mamá, Paola tiene razón. Vas a estar mejor. Nosotros te visitamos seguido». No respondí, no grité, no lloré, solo guardé silencio, un silencio que ellos interpretaron como debilidad. Pero yo ya sabía algo que ellos no. La verdad tiene su propio tiempo, y ese tiempo estaba por llegar. A veces confiamos demasiado en quienes creemos que nos aman. ¿Tú también te has decepcionado de alguien de tu propia familia? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Los días siguientes fueron extraños. La casa seguía oliendo a Heriberto, su loción en el baño, su café en la cocina, su periódico doblado junto al sillón de la sala. Pero ahora había un silencio nuevo, un vacío que no se llenaba con nada. Javier y Paola se fueron esa misma noche. Ella me abrazó en la puerta, con ese abrazo frío de compromiso. «Piénselo, doña Alma, es lo mejor para todos». Cerré la puerta y me quedé sola. Caminé por la casa como si la viera por primera vez. Cada rincón tenía una memoria. El patio donde Heriberto plantó el limonero que ahora daba frutos enormes. La cocina donde él me esperaba cada mañana con 2 tazas de café recién hecho. La mesa donde jugábamos dominó los domingos, discutiendo en broma sobre quién hacía trampa. Heriberto no era perfecto, pero era mío. Nos conocimos en 1979, en una fiesta de 15 años. Yo tenía 18, él 23. Era ingeniero civil, trabajador, serio. No era el más guapo, pero tenía esa sonrisa tímida que me desarmó desde el primer día. Nos casamos 2 años después. Compramos esta casa con un préstamo del banco y el ahorro de ambos. Él trabajaba largas jornadas, supervisando obras de construcción. Yo daba clases de primaria en una escuela del barrio. La casa era pequeña entonces, solo tenía un piso, pero la fuimos haciendo crecer, como creció nuestra familia. Cuando nació Javier, Heriberto construyó el 2.º piso con sus propias manos. Lo recuerdo subido en el andamio, con el casco amarillo, gritándome desde arriba: «Alma, ven a ver, desde aquí se ve todo el barrio». Yo subía con cuidado,
con Javier en brazos, y los tres mirábamos el horizonte mientras el sol se ponía. Esos eran días buenos, días simples, días donde no hacía falta mucho dinero para ser felices. Heriberto me enseñó a valorar las cosas pequeñas, el olor del pan recién hecho, el sonido de la lluvia en el tejado, las manos entrelazadas mientras veíamos la televisión. Alma, me decía, lo importante no es lo que tienes, sino con quién lo compartes. Y tenía razón. Pasaron los años. Javier creció, se graduó de la universidad, conoció a Paola, se casó. Nosotros nos quedamos solos en la casa, pero nunca nos sentimos vacíos. Heriberto se jubiló a los 60 años, yo a los 62. Teníamos una rutina tranquila. Él se levantaba temprano, preparaba el café, leía el periódico. Yo regaba las plantas, cocinaba, veía mis telenovelas. Por las tardes salíamos a caminar al parque. Por las noches jugábamos dominó. La vida era perfecta en su sencillez. Hasta que una tarde de octubre, mientras podaba el limonero, Heriberto se llevó la mano al pecho y cayó de rodillas. Alma, no puedo respirar. El infarto fue fulminante. No hubo tiempo de despedidas largas. Solo alcanzó a tomarme la mano en la ambulancia y susurrar: «Gracias por todo, mi amor». Y se fue. Así de rápido, así de cruel. Ahora, sola en la casa, sentada en su sillón, abrazando su almohada que aún guardaba su olor, me pregunté cómo era posible que mi propio hijo quisiera arrancarme lo único que me quedaba de él. Miré la fotografía que teníamos en la repisa. Heriberto y yo el día de nuestra boda, jóvenes, sonrientes, sin saber lo que la vida nos tenía preparado. «Heriberto», susurré, «¿qué hago?». Y aunque él no podía responder, sentí su voz en mi memoria. «La verdad siempre sale a la luz, Alma. Solo ten paciencia». Cerré los ojos, respiré hondo y decidí esperar. La primera grieta apareció 3 días después del funeral. Javier llegó solo, sin Paola. Eso me dio esperanza. Pensé que venía a disculparse, a decirme que había reflexionado, que la casa era mía y que él nunca me abandonaría. Qué equivocada estaba. «Mamá, te traje unos folletos», dijo sacando unos papeles coloridos de su mochila. Eran del asilo. Residencia Primavera Dorada. En la portada había una señora sonriente en un jardín perfecto, rodeada de flores y otras personas de la tercera edad. «Mira, mamá, tienen alberca, clases de yoga, actividades recreativas. Es como un hotel», insistió señalando las fotografías. Tomé los folletos con manos temblorosas. «Javier, yo no quiero irme de mi casa». Él suspiró. Ese suspiro cansado que me dolió más que cualquier grito. «Mamá, tienes que entender. Esta casa es muy grande. ¿Qué pasa si te caes en las escaleras y no hay nadie? ¿Qué pasa si te enfermas en la noche? Tengo teléfono, tengo vecinos, tengo a ti», respondí, con la voz quebrándose. «Yo trabajo, mamá. Paola también. No podemos estar viniendo cada rato. Y con los niños…». Se detuvo. No terminó la frase, pero yo entendí. Los niños. Paola estaba embarazada de 3 meses. Yo lo sabía, aunque ellos no me lo habían dicho todavía. Una madre siempre sabe. Y ahora todo tenía sentido. Necesitaban dinero, un departamento más grande, una nueva vida. Y yo estaba en el camino. «¿Ya hablaste con un abogado sobre la herencia?», pregunté, intentando mantener la calma. Javier se puso tenso. «Bueno, papá dejó todo en orden. El testamento se lee la próxima semana. Pero de todas formas, mamá, lo más lógico es vender. Tú recibes tu parte, nosotros la nuestra, y todos salimos ganando. Su parte, nuestra parte. Como si todo se redujera a números. Tu padre construyó esta casa con sus manos», dije, señalando las paredes. «El segundo piso lo levantó él solo, ladrillo por ladrillo. ¿No te acuerdas?». Javier miró hacia otro lado. «Sí, mamá, lo sé, pero papá ya no está. Y la vida sigue». Esas palabras cayeron como piedras en mi pecho. Se quedó un rato más, hablando del asilo, de los costos, de lo práctica que era Paola, de cómo ellos se harían cargo de todo. Yo solo asentía, sin escuchar realmente. Cuando se fue, me quedé con los folletos en las manos. Caminé hasta el patio. El limonero que Heriberto plantó estaba lleno de frutos. Tomé uno, lo apreté, sentí su aroma cítrico llenar mis sentidos. Fue entonces cuando noté algo que nunca había visto antes.
En la base del árbol, entre las raíces, había una pequeña placa de metal enterrada. La limpié con cuidado y leí la inscripción. Para Alma, mi amor. Esta casa es tuya. Siempre lo fue, siempre lo será. H. Sentí que el mundo se detenía. Heriberto lo sabía. Él sabía que este día llegaría. Y me había dejado una señal. Esa noche no pude dormir. Pensaba en mi hijo, en cómo había cambiado. En cómo el niño que jugaba en este patio, que reía persiguiendo mariposas, que me abrazaba llorando cuando se caía, se había convertido en un hombre que me miraba como un estorbo. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿O acaso nunca lo tuve realmente? Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. ¿Tú también has sentido que un hijo se aleja cuando menos lo esperas? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber dónde me escuchan. Los días se arrastraban pesados, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto espeso. Después de encontrar la placa en el limonero, algo cambió dentro de mí. Pero no era fuerza, era miedo. Miedo de perder a mi hijo, miedo de quedarme completamente sola, miedo de que, si me negaba, Javier desapareciera de mi vida para siempre. Así que hice lo que tantas mujeres de mi generación aprendimos a hacer: callar, sonreír y someternos. Paola comenzó a venir más seguido. Siempre con pretextos, que si traer unas cosas, que si revisar el jardín, que si medir los cuartos. Pero yo sabía lo que realmente hacía. Estaba haciendo inventario, calculando cuánto valía cada cosa. Una tarde llegó con una libreta y una cámara. Suegra, ¿le importa si tomo unas fotos? Es para, ya sabe, tener registro de todo. No me pidió permiso realmente. Ya estaba fotografiando la sala cuando terminó de hablar. Yo preparé café, como siempre, como si todo fuera normal. Como si no me doliera ver a esa mujer midiendo con los ojos cada mueble, cada cuadro, cada recuerdo. Esta vitrina antigua debe valer bastante, comentó, tocando el cristal del mueble donde Heriberto guardaba su colección de carritos miniatura. En una subasta podría sacar buen dinero. Apreté la taza de café entre mis manos. Esa vitrina la hizo mi esposo, dije suavemente. La construyó cuando Javier cumplió 10 años. Pasó meses lijando la madera, puliendo cada detalle. Paola apenas me escuchó. Ajá, sí, pero igual hay que venderla. En el asilo no va a tener espacio para tantas cosas, doña Alma. Bajé la mirada. No respondí. Esa noche, Javier llegó con documentos. Mamá, necesito que firmes esto. ¿Qué es? Es un poder notarial, para que yo pueda hacer trámites en tu nombre. Vender la casa, mover cuentas, ese tipo de cosas. Es para facilitarte la vida, mamá. Miré los papeles. Las letras se veían borrosas. Mi corazón latía demasiado rápido. ¿No puedo esperar a que se lea el testamento de tu padre? Claro que sí, pero esto agiliza todo. Además, el notario cobra por hora, mamá. Cada cita cuesta dinero. Siempre era lo mismo. El dinero. Como si el dinero pudiera comprar 40 años de memorias. Déjame pensarlo, susurré. Javier se impacientó. ¿Pensar qué, mamá? Es por tu bien. ¿O acaso crees que queremos robarte? Eres mi madre. Yo nunca te haría daño. Esas palabras me quemaron, porque en el fondo, una parte de mí empezaba a dudar. Durante las siguientes semanas me convertí en una sombra en mi propia casa. Paola llegaba con decoradores. Los dejaba entrar sin pedirme permiso. Es solo para calcular la remodelación. Así la casa se vende más rápido, explicaba. Yo me refugiaba en mi cuarto. Escuchaba sus voces abajo, hablando de colores, de estilos, de precios, como si yo ya no viviera ahí, como si ya estuviera muerta. Una mañana, Paola entró a mi habitación sin tocar la puerta. Doña Alma, tenemos que hablar de sus cosas. ¿Mis cosas? Sí, tiene que empezar a empacar lo esencial. En el asilo solo hay una habitación pequeña. No cabe todo esto. Señaló mi closet, mis fotografías, las cajas donde guardaba las cartas que Heriberto me escribió cuando éramos novios. ¿Qué voy a hacer con todo lo demás?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Paola se encogió de hombros. Podemos hacer una venta de garaje. O donarlo. Lo que usted prefiera. Vender los recuerdos. Donarlos. Como si fueran basura. Esa tarde, cuando todos se fueron, bajé al patio. Me senté junto al limonero. Toqué la placa que Heriberto había dejado para mí. Esta casa es tuya.
Siempre lo fue, siempre lo será. Lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral. Lloré por Heriberto, por mí, por el hijo que estaba perdiendo sin entender cómo, pero aún no tenía el valor de enfrentarlos. Aún no. Porque una parte de mí seguía aferrándose a la esperanza de que Javier recapacitara, de que un día despertara y volviera a ser el niño que me abrazaba antes de dormir, el niño que me decía, «Te amo, mamá», sin que nadie se lo pidiera. Así que seguí callando, seguí sonriendo, seguí diciendo que sí a todo. Firmé papeles que no entendía, asentí a planes que me rompían por dentro. Me dejé arrastrar como una hoja en el viento, hasta que llegó el día de la lectura del testamento. El licenciado Romero, el abogado de Heriberto, nos citó en su despacho un martes por la mañana. Yo llegué temprano. Javier y Paola llegaron juntos, ella con una blusa roja brillante, demasiado alegre para la ocasión. Nos sentamos frente al escritorio del licenciado. Él era un hombre mayor, de lentes gruesos y voz pausada. Había sido amigo de Heriberto durante 30 años. «Buenos días», saludó, mirándome con una calidez que no había visto en semanas. «Doña Alma, ¿cómo se encuentra?» «Bien, licenciado. Gracias». Paola carraspeó impaciente. «¿Podemos empezar?» El licenciado Romero la miró con seriedad. «Por supuesto». Abrió una carpeta café, sacó varios documentos, y entonces comenzó a leer. Yo apenas escuchaba. Las palabras se mezclaban en mi cabeza. Hasta que el licenciado pronunció una frase que cambió todo. «Y en relación a la propiedad ubicada en la calle Amores número 243, Colonia del Valle, deseo aclarar lo siguiente». Javier se inclinó hacia adelante. «Dicha propiedad fue adquirida en 1982, exclusivamente a nombre de mi esposa, la señora Alma Herrera de López, con recursos propios de ella obtenidos de la herencia de su difunto padre, el señor Ernesto Herrera. Yo, Heriberto López Montes, no tengo ningún derecho legal sobre esta propiedad, pues mi esposa la registró sabiamente como bien privativo antes de nuestro matrimonio. Por lo tanto, la casa es, y siempre ha sido, propiedad exclusiva de Alma Herrera». El silencio que siguió fue ensordecedor. Paola palideció. Javier abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El licenciado continuó. «Solicito a mi hijo Javier que respete esta voluntad y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intente despojar a su madre de lo que legítimamente le pertenece. La casa es su refugio, su historia, su derecho. Y si algún día ella decide irse, que sea por voluntad propia, nunca por presión». Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de vergüenza. Paola se levantó bruscamente. «Esto es un error. Tiene que haber un error». El licenciado Romero la miró fijamente. «No hay error, señora. Todo está debidamente certificado y registrado ante notario desde hace 43 años. Yo permanecí en silencio, inmóvil, sintiendo cómo la verdad se abría paso como la luz después de una tormenta. Aún me pregunto si hice bien en callar tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has guardado silencio cuando debiste hablar? Cuéntame en los comentarios». El silencio en la oficina del licenciado Romero era tan denso que parecía tener peso. Paola seguía de pie, con las manos apretadas sobre su bolsa, la cara roja de ira contenida. Javier permanecía sentado, con la cabeza gacha, las lágrimas rodando por sus mejillas sin que hiciera nada por detenerlas. Yo no me moví, no dije nada, solo esperé. El licenciado Romero carraspeó y continuó leyendo otros aspectos del testamento: las cuentas bancarias, los ahorros, algunas inversiones menores. Todo eso sí se dividiría entre Javier y yo, tal como marca la ley. Pero la casa, el corazón de todo, era mía, solo mía. Cuando el licenciado terminó, cerró la carpeta con un movimiento suave y me miró directamente a los ojos. «Doña Alma, su esposo fue muy claro. Quería protegerla. Y lo logró». Asentí apenas, sintiendo un nudo en la garganta. Heriberto siempre supo, siempre. Paola fue la primera en reaccionar. «¿Y cuánto vale la casa?», preguntó, con una voz demasiado alta para el espacio cerrado. El licenciado la miró con frialdad. «Eso no es asunto que me corresponda, señora. La propiedad es de doña Alma. Ella decidirá qué hacer con su patrimonio».
Pero Javier es su hijo. Tiene derecho. Tiene derecho a la herencia que le corresponde por ley, interrumpió el licenciado. Pero la casa nunca fue parte de los bienes gananciales del matrimonio. Fue adquirida por doña Alma antes de casarse, con dinero de su propia familia. No hay nada que reclamar. Paola abrió la boca para responder, pero Javier la detuvo tocándole el brazo. Ya, Paola, ya. Ella lo miró con furia, pero se contuvo. Tomó su bolsa, dio media vuelta y salió de la oficina dando un portazo que hizo temblar los diplomas en las paredes. Javier se quedó sentado. No me miraba. Tenía las manos sobre las rodillas, temblando. Mamá, yo no sabía. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿No sabías qué, Javier? ¿Que la casa era mía? ¿O no sabías que intentar echarme de mi propio hogar estaba mal? Él se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Yo pensé, Paola dijo que era lo mejor para ti, que estarías más segura o más fuera del camino. Javier se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Perdóname, mamá. Perdóname. Quise abrazarlo. Quise decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba, que podíamos olvidar todo esto, pero algo dentro de mí se había quebrado, y sabía que las palabras no serían suficientes esta vez. Me levanté despacio, tomé mi bolsa y me dirigí a la puerta. Cuando estés listo para hablar de verdad, Javier, cuando seas capaz de mirarme a los ojos sin vergüenza, ahí estaré. Pero ahora necesito tiempo. Salí de la oficina sin mirar atrás. Afuera, Paola estaba recargada contra el coche, fumando un cigarro. Cuando me vio, lo apagó con brusquedad. ¿Contenta, doña Alma? No respondí. Caminé hacia la calle para tomar un taxi. Ella me siguió. ¿Sabe qué? Usted es una egoísta. Su hijo necesita ese dinero. Vamos a tener un bebé. Pero no, usted prefiere quedarse en esa casa vieja, aferrada al pasado, en vez de pensar en su nieto. Me detuve. Me volteé lentamente. Paola, esa casa vieja, como tú la llamas, fue construida con el sudor de mi esposo y con los ahorros de toda mi vida. Es el único lugar en el mundo donde todavía puedo sentir a Heriberto cerca. Y no voy a renunciar a eso por dinero. Nunca. Pero nosotros lo necesitamos. Entonces trabajen, como hicimos Heriberto y yo. Como hace todo el mundo. Paola me miró con un odio tan intenso que me asustó. Esto no se va a quedar así, siseó entre dientes. ¿Es una amenaza? Ella no respondió. Solo se dio la vuelta, subió al coche y arrancó dejando una nube de humo negro. Tomé un taxi de regreso a casa. Durante todo el camino, mis manos no dejaron de temblar. No de miedo, de algo más profundo, de liberación mezclada con tristeza. Cuando llegué a la casa, todo se veía igual. El limonero, el patio, las ventanas, pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Entré, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, respirando hondo. Luego caminé hasta el patio. Me arrodillé junto al limonero. Toqué la placa. Heriberto, gracias. Gracias por cuidarme incluso después de partir. Los días siguientes fueron extraños. Javier no llamó, no vino. Era como si hubiera desaparecido. Y aunque me dolía, una parte de mí necesitaba ese espacio. Paola, en cambio, no se quedó quieta. Una tarde, la vecina de al lado, doña Lupita, tocó a mi puerta. Alma, ¿puedo pasar? Claro, Lupita, adelante. Entramos a la cocina. Le serví café. Ella se veía incómoda. No sé si debería decirte esto, pero ¿tu nuera vino ayer? Sentí un escalofrío. ¿Paola? ¿Aquí? Sí. Tocó mi puerta. Me dijo que estaba preocupada por ti, que has estado muy rara desde que murió Heriberto. Me preguntó si te había visto confundida, olvidando cosas, hablando sola. Me quedé helada. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que te veo perfectamente bien, más lúcida que muchas personas de 40 años. Pero me quedé pensando, Alma, ¿qué está tramando esa muchacha? Entendí entonces. Paola estaba sembrando dudas, intentando construir una narrativa de que yo no estaba en mis cabales, de que necesitaba un tutor, de que no era capaz de tomar mis propias decisiones. Lupita, si alguien más te pregunta sobre mí, por favor diles la verdad. Estoy perfectamente bien. Ella tomó mi mano. Lo sé, amiga. Y no te preocupes. Todos en el vecindario te conocemos. Nadie va a creer sus mentiras. Después de que Lupita se fue, me senté en la sala, pensando. Paola no se iba a rendir. Eso estaba claro.
Y Javier, mi pobre Javier, estaba atrapado entre su madre y su esposa. Esa noche sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Señora Alma Herrera? Sí. ¿Quién habla? Buenas noches. Llamo de la residencia Primavera Dorada. Su hijo Javier López hizo una reservación a su nombre. Quería confirmar su ingreso para la próxima semana. Sentí que la sangre se me helaba. Debe haber un error. Yo no hice ninguna reservación. Según nuestros registros, su hijo firmó como responsable legal y pagó el depósito. También envió una copia de un poder notarial, el poder notarial que me habían presionado a firmar semanas atrás. Cancele esa reservación inmediatamente, dije, con una voz que no reconocía como mía. Yo no voy a ingresar a ningún asilo, y si mi hijo vuelve a hacer algo así sin mi consentimiento, tomaré acciones legales. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Entendido, señora. Cancelaré la reservación. Lamento la confusión. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Ahí estaba, la prueba. Javier y Paola no habían aceptado la derrota. Estaban moviendo piezas a mis espaldas, usando documentos que yo había firmado cuando todavía confiaba ciegamente en ellos. Me senté en el sillón de Heriberto. Cerré los ojos. Sentí su presencia, como tantas veces antes. Heriberto, ¿qué hago? Y esta vez, la respuesta vino clara en mi mente, con su voz tranquila, sabia. Defiéndete, Alma. Defiende lo nuestro. No tengas miedo. Abrí los ojos. La luna entraba por la ventana, iluminando la fotografía de nuestra boda. Tomé el teléfono y marqué el número del licenciado Romero. Buenas noches, licenciado. Soy Alma Herrera. Necesito su ayuda. Tengo que anular un poder notarial, y creo que voy a necesitar protección legal contra mi propia familia. Al otro lado de la línea, el licenciado suspiró con tristeza, pero respondió con firmeza. Doña Alma, estaré en mi despacho mañana a primera hora. Vamos a proteger su patrimonio y su dignidad. Se lo prometí a Heriberto y se lo prometo a usted. Esa noche dormí inquieta, pero por primera vez en semanas no me sentí sola. Sentí que Heriberto estaba conmigo y que la verdad, finalmente, estaba saliendo a la luz. ¿Alguna vez has tenido que defenderte de las personas que se supone deberían cuidarte? A veces, el dolor más grande viene de donde menos lo esperas. Si esta historia te está llegando al corazón, déjame un comentario. Me gustaría saber que no estoy sola en esto. A la mañana siguiente llegué al despacho del licenciado Romero antes de que abriera. Esperé en la banqueta, viendo cómo la ciudad despertaba. Los puestos de tacos abriendo, los niños caminando a la escuela, la vida siguiendo su curso como si nada. Pero para mí, todo había cambiado. El licenciado llegó a las 8 en punto. Al verme, su expresión se suavizó. Doña Alma, pase por favor. En su oficina, le conté todo. La llamada del asilo, el poder notarial que me habían hecho firmar, las visitas de Paola preguntando a los vecinos sobre mi salud mental, los decoradores midiendo mi casa sin mi permiso. El licenciado escuchaba en silencio, tomando notas. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió con cuidado. Era su forma de pensar. Doña Alma, lo que me describe es un intento sistemático de despojarla de su autonomía y su patrimonio. Es grave, muy grave. ¿Puedo hacer algo? Por supuesto. Primero, vamos a anular ese poder notarial hoy mismo. Segundo, voy a redactar un documento donde usted declare explícitamente que está en pleno uso de sus facultades mentales y que cualquier intento de internarla o de disponer de sus bienes sin su consentimiento será considerado fraude. Asentí, sintiendo un alivio inmenso. ¿Y Javier? Él firmó por mí en el asilo. Con un poder notarial anulado, esa acción queda sin efecto legal. Pero hay algo más que debemos considerar, doña Alma. Su hijo, aunque influenciado, tomó decisiones, firmó documentos, mintió en su nombre. Eso no se puede ignorar. Las palabras me dolieron, pero sabía que eran verdad. Pasamos toda la mañana haciendo trámites. Fuimos al notario, firmé documentos, di mi testimonio. El licenciado fue claro. Mi mente estaba perfectamente lúcida. Mi voluntad era firme. Y nadie tenía derecho a decidir por mí. Cuando salimos, ya era mediodía. El licenciado me acompañó a tomar un taxi. Doña Alma, sea cuidadosa. Cuando las personas sienten que pierden control, pueden volverse impredecibles. Si necesita cualquier cosa, llámeme.
a cualquier hora. Gracias, licenciado. Por todo. Regresé a casa agotada, pero más tranquila. Al menos legalmente estaba protegida. Entré, dejé mi bolsa en la mesa y fui a la cocina a prepararme un té. Fue entonces cuando noté algo extraño. El cajón donde guardaba los documentos importantes estaba entreabierto. Yo siempre lo dejaba cerrado. Me acerqué con el corazón acelerado. Dentro, todo estaba desordenado. Las escrituras de la casa, los certificados de nacimiento, las pólizas de seguro. Alguien había revisado todo. Corrí a mi habitación. La gaveta de mi buró también estaba abierta. Mis joyas, las pocas que tenía, seguían ahí. Pero el sobre donde guardaba algo de dinero en efectivo estaba vacío. No era mucho, 5,000 pesos que guardaba para emergencias. Pero no era el dinero lo que me dolía. Era la invasión, la traición. Alguien había entrado a mi casa, y yo sabía quién. Revisé las puertas, las ventanas, todo estaba cerrado. Entonces recordé, Javier tenía llave. Siempre había tenido una copia, desde que era adolescente. Sentí náuseas. Mi propio hijo había entrado a mi casa como un ladrón. Me senté en la cama, respirando profundo, intentando calmarme. Fue entonces cuando vi algo que no había notado antes. Sobre mi mesa de noche, junto al teléfono, había una nota. La letra era de Javier. Mamá, vine a buscar unos papeles de papá que necesitaba. Tomé prestados unos pesos porque Paola necesitaba comprar cosas para el bebé. Te los devuelvo pronto. Perdóname por todo. Sé que estás enojada, pero sigo siendo tu hijo. Y este bebé que viene es tu nieto. No nos des la espalda, Javier. Leí la nota 3 veces. Cada palabra era una puñalada. Tomé prestados, como si entrar sin permiso a la casa de tu madre y tomar dinero fuera simplemente pedir prestado. No nos des la espalda, como si yo fuera la que había abandonado a alguien. Arrugué la nota en mi puño. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el niño que yo había criado, que había amamantado, que había cuidado en cada enfermedad, se había convertido en esto? Recordé entonces algo que Heriberto me decía cuando Javier era pequeño. Alma, un hijo no es solo lo que tú le enseñas, también es lo que él decide ser. Y a veces, esas decisiones te rompen el corazón. Nunca entendí esas palabras. Hasta ahora. El teléfono sonó. Era doña Lupita, mi vecina. Alma, ¿estás bien? Vi que Javier entró a tu casa esta mañana. Pensé que ya se habían reconciliado, pero te veías tan alterada cuando regresaste que... ¿A qué hora viste a Javier? Como a las 10 de la mañana. Entró con llave. Estuvo como 20 minutos y salió con una caja. Una caja. ¿Qué más se había llevado? Colgué y corrí al estudio de Heriberto. Era una habitación pequeña donde él guardaba sus cosas. Diplomas, fotografías de sus proyectos de construcción, herramientas, libros. La caja de herramientas de Heriberto no estaba. Esa caja de metal rojo que él había usado durante 40 años, llena de desarmadores, martillos, llaves, su tesoro más preciado, se la había llevado. Sin preguntar, sin explicar, me dejé caer en la silla del escritorio. Miré las paredes vacías donde antes colgaban los diplomas de Heriberto. También se había llevado algunos. No era por necesidad, era por algo peor. Era un mensaje. Esta casa ya no es tuya. Poco a poco me voy a llevar todo lo que fue de papá, porque yo soy su hijo, y tú solo eres la viuda. Esa tarde llamé al licenciado Romero y le conté lo sucedido. Doña Alma, esto es robo. Puede denunciarlo. Es mi hijo, licenciado. Lo sé, pero él está aprovechándose de ese lazo para lastimarla. No pude responder, porque tenía razón. Voy a enviarle un cerrajero de confianza. Cambie todas las cerraduras hoy mismo. Y si Javier vuelve, no lo deje entrar hasta que tenga una conversación seria con él. Esa misma tarde cambiaron las cerraduras. Cada cerradura nueva era un símbolo. La puerta principal, la del patio, la de la cochera. Como si estuviera sellando no solo mi casa, sino mi vida de las personas que querían destruirla. Cuando el cerrajero se fue, me quedé sola en la sala, mirando la casa que de repente se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Caminé hasta el patio. El sol se estaba poniendo. Los limones del árbol brillaban como pequeños soles amarillos. Me arrodillé junto a la placa que Heriberto había dejado.
Heriberto, tenías razón. Me protegiste legalmente, pero no me protegiste de esto, del dolor de ver a nuestro hijo convertirse en un extraño. El viento movió las hojas del limonero, y en ese susurro sentí su respuesta. No es tu culpa, Alma. A veces los hijos eligen caminos que nosotros nunca elegiríamos para ellos. Pero eso no significa que tú hayas fallado. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en todo. En cada momento que quizás había malcriado a Javier. En cada vez que le había dado demasiado. En cada ocasión en que Heriberto me decía, Alma, lo estás sobreprotegiendo. Y yo no escuchaba. ¿Era mi culpa? ¿Había creado un hijo débil, incapaz de enfrentarse a una esposa manipuladora? ¿O simplemente, así era él, y yo nunca lo había querido ver? A las 3 de la mañana, el teléfono sonó. Era Javier. Mamá, ¿por qué cambiaste las cerraduras? Su voz no sonaba arrepentida, sonaba molesta. Porque entraste a mi casa sin permiso y te llevaste cosas que no eran tuyas. Era la caja de herramientas de mi papá. Tengo derecho a tener algo de él. Tenías que pedirlo, Javier, no robarlo. No lo robé. Soy su hijo. Y yo soy su viuda, y esta es mi casa, mi espacio. Y tú lo violaste. Hubo un silencio tenso. Mamá, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿Vas a cortar la relación con tu único hijo por una estúpida caja de herramientas? No es por la caja, Javier. Es por todo. Por intentar internarme en un asilo. Por hacer que los vecinos creyeran que estoy loca. Por presionarme para que vendiera mi casa. Por hacerme sentir que soy una carga. Yo nunca dije eso. No hacía falta que lo dijeras. Javier respiraba agitadamente del otro lado. ¿Sabes qué, mamá? Paola tenía razón. Eres egoísta. Papá te dejó esa casa porque sabía que no podrías sobrevivir sola. Pero mírate. Prefieres quedarte ahí, amargada y sola, en vez de ayudar a tu familia. Cada palabra era veneno. Javier, cuando tu padre murió, lo único que me quedó fue esta casa y los recuerdos, y tú intentaste quitármelos, no para ayudarme, para ayudarte a ti. Así que no me hables de egoísmo. Voy a tener un hijo, mamá. Un hijo. ¿Y no te importa? Me importa. Pero no voy a sacrificar mi dignidad y mi hogar por dinero que ustedes pueden ganar trabajando. Entonces no cuentes conmigo, ni con tu nieto. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado, sintiendo cómo se rompía el último hilo que me unía a mi hijo. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, y en algún momento de la madrugada, entre el dolor y el agotamiento, entendí algo fundamental. Amar a alguien no significa dejar que te destruyan. Y a veces, la mayor muestra de amor es poner límites, aunque duela, aunque te cueste tu propia familia. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu paz y tu familia? Es una de las decisiones más difíciles que existen. Si estás pasando por algo similar, o si conoces a alguien que lo esté viviendo, deja tu historia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos es lo único que nos sostiene. Los días después de aquella llamada telefónica fueron los más silenciosos de mi vida. El teléfono no volvió a sonar. Javier no vino. No mandó mensajes. Era como si hubiera borrado mi existencia de su vida con la misma facilidad con la que había borrado su conciencia. Yo seguía con mi rutina. Levantarme, preparar café, regar las plantas, limpiar la casa. Pero todo se sentía mecánico, vacío, como si estuviera viviendo en una película donde yo solo era extra. Doña Lupita venía todos los días a tocar la puerta. Alma, ¿comiste algo hoy? Sí, Lupita, no te preocupes. Mentirosa. Ven, te traje sopa. Y se sentaba conmigo en la cocina, en silencio, solo acompañándome. Hay personas que saben curar con su sola presencia. Lupita era una de ellas. Una tarde, 2 semanas después de la última conversación con Javier, llegó una carta certificada. El sobre era blanco, formal, impersonal. Lo abrí con manos temblorosas. Era del bufete de abogados González y Asociados. Por medio de la presente, nos dirigimos a usted en representación del señor Javier López Herrera y la señora Paola Méndez de López, quienes solicitan formalmente la revisión del testamento del señor Heriberto López Montes, alegando que existió manipulación indebida en el momento de su elaboración. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Seguí leyendo.
Nuestros clientes alegan que el difunto no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de redactar el testamento, dado que había sufrido un preinfarto 6 meses antes de su deceso. Asimismo, solicitan que se evalúe el estado mental de la señora Alma Herrera de López, dado que presenta signos de deterioro cognitivo que podrían afectar su capacidad de administrar su patrimonio. Dejé caer la carta. Mi hijo me estaba demandando. No solo a mí. Estaba ensuciando la memoria de su padre, diciendo que Heriberto estaba loco, que yo lo había manipulado. Llamé al licenciado Romero. Mi voz salía quebrada. Licenciado, Javier me demandó. Ya lo sé, doña Alma. Me llegó copia esta mañana. Iba a visitarla hoy en la tarde. ¿Qué significa todo esto? Significa que están intentando declarar el testamento como inválido y a usted como incapaz. Si lo lograran, podrían asignarle un tutor legal, y ese tutor tendría control sobre sus bienes. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo, pero no van a ganar. Tengo todos los certificados médicos de Heriberto. Estaba perfectamente sano mentalmente cuando hizo el testamento. Y usted también. Pero tendrá que ir a juicio. Será desgastante, doña Alma. Muy desgastante. Esa noche no pude pegar un ojo. Caminaba por la casa como fantasma, tocando cada mueble, cada pared, cada recuerdo. Llegué al cuarto de Javier. No había entrado ahí desde su boda. Seguía tal como lo dejó cuando se fue de la casa. Su cama, sus diplomas, sus trofeos de fútbol. Me senté en su cama. Tomé su almohada. Todavía guardaba ese olor a niño que nunca se va del todo. Recordé la primera vez que lo tuve en brazos. 3 kilos 200 gramos de esperanza pura. Heriberto lloraba de felicidad. Es perfecto, Alma. Es perfecto. Y lo era. Para nosotros, era perfecto. ¿En qué momento ese niño perfecto se convirtió en el hombre que ahora me destruía? Al día siguiente, llegó el licenciado Romero con más documentos. Doña Alma, necesito que firme aquí. Es la respuesta a la demanda. Vamos a demostrar que tanto el testamento como su capacidad mental son indiscutibles. Firmé, pero me sentía derrotada. Licenciado, ¿vale la pena? Tal vez debería darle la casa, dejarlos ganar, irme al asilo, terminar con todo esto. El licenciado me miró con una seriedad que nunca le había visto. Doña Alma, escúcheme bien. Lo que está en juego no es solo una casa, es su dignidad, su autonomía, su derecho a decidir sobre su propia vida. Si usted cede ahora, les está diciendo a Javier y a Paola que pueden pisotearla cuando quieran. Y créame, no se detendrán aquí. Sus palabras me sacudieron. Además, continuó, Heriberto peleó toda su vida para darle a usted una vida digna. ¿Cree que él querría que usted se rindiera? Negué con la cabeza, sintiendo las lágrimas caer. Entonces pelee, doña Alma, no por la casa, por usted. Una semana después llegó la citación para la audiencia preliminar. Sería en un mes. Durante ese mes pasaron cosas que nunca imaginé. Paola comenzó a publicar en redes sociales. No mencionaba mi nombre, pero era obvio de quién hablaba. Cuando una madre prefiere el dinero a su propio nieto, familia tóxica, tristeza. Mi esposo llora todas las noches por una madre que lo abandonó. Dolor, no familia. A veces la sangre no hace familia. Reflexión. Mis vecinas me enseñaban los posts indignadas, pero yo les pedía que no respondieran. No iba a caer en ese juego. Luego comenzaron las llamadas anónimas. A las 3 de la mañana. A las 5. Solo respiración pesada del otro lado. Cambié mi número. Una tarde salí a comprar víveres. Cuando regresé, había graffiti en mi puerta. Vieja egoísta. Doña Lupita me ayudó a limpiarlo, llorando de rabia. ¿Cómo es posible, Alma? ¿Cómo puede tu propio hijo permitir esto? Yo no tenía respuesta. Pero lo peor llegó una noche, 2 semanas antes de la audiencia. Estaba durmiendo cuando escuché un ruido en el patio. Vidrios rompiéndose. Me levanté con el corazón desbocado. Desde la ventana vi una sombra saltando la barda. Bajé temblando. Una piedra grande había roto la ventana de la cocina. Y atada a la piedra había una nota. Renuncia, o te vas a arrepentir. Llamé a la policía. Vinieron, tomaron el reporte, la nota, las fotos, pero me dijeron lo que ya sabía. Señora, sin pruebas de quién lo hizo, no podemos hacer mucho. ¿Tiene enemigos?
Miré la nota. Reconocí el tipo de papel. Era del mismo bloc que Javier usaba en su oficina. La letra estaba disfrazada, pero yo conocía ciertos trazos. Las A con ese pequeño gancho. Las R más altas que el resto. Era mi hijo. O alguien muy cercano a él. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentada en la sala, con todas las luces encendidas, un cuchillo de cocina en el regazo, esperando. Pero nadie más vino. Al día siguiente, el licenciado Romero llegó furioso cuando le conté. Esto es intimidación. Vamos a incluirlo en el expediente. Y voy a solicitar una orden de restricción. ¿Contra mi propio hijo? Si es necesario, sí. Pero yo sabía que una orden de papel no detendría a Paola. Ella estaba dispuesta a todo. Los días previos a la audiencia fueron eternos. Apenas comía, apenas dormía, había perdido peso. Doña Lupita me miraba con preocupación. Alma, te estás consumiendo. Lo sé, Lupita, pero no puedo detenerlo. La noche antes de la audiencia, me arrodillé frente a la fotografía de Heriberto en la sala. Amor, mañana voy a enfrentarlos, a tu hijo, a la mujer que él eligió, y voy a tener que decir en voz alta, frente a extraños, que mi propio hijo me quiere robar. No sé si pueda. Miré sus ojos en la fotografía, esos ojos que siempre me dieron fuerza. Dame valor, Heriberto. Por favor. Esa noche soñé con él. Estábamos en el patio, bajo el limonero. Él me tomaba de la mano. Alma, tú eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. No tengas miedo. Pero es nuestro hijo. Es un adulto que tomó decisiones y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Tú no fallaste como madre, Alma. Él falló como hijo. Desperté con esas palabras resonando en mi mente. El día de la audiencia llegó. Me vestí con mi mejor traje, el azul marino que Heriberto me regaló en nuestro 30º aniversario. Me peiné con cuidado, me maquillé apenas. Quería que todos vieran que yo no estaba loca, que estaba perfectamente cuerda, que sabía exactamente lo que estaba pasando. Doña Lupita insistió en acompañarme. También vinieron otras 2 vecinas, Rosa y Carmen. No estás sola, Alma, me dijo Lupita en el taxi. Llegamos al juzgado. Era un edificio gris, frío, impersonal. En la sala de espera los vi. Javier estaba sentado con Paola. Ella tenía ya una panza notoria, 6 meses de embarazo. Llevaba un vestido blanco, como si fuera una víctima inocente. Javier no me miró. Tenía la vista clavada en el piso. Paola sí me miró, con una sonrisa fría, calculadora. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Se acarició la panza, lentamente, como diciéndome, esto es lo que vas a perder, a tu nieto. Respiré hondo. No iba a dejar que me viera débil. Entramos a la sala. El juez era un hombre mayor, de expresión seria. El licenciado Romero estaba junto a mí. Del otro lado, el abogado de Javier. Un hombre joven con traje caro y sonrisa arrogante. Comenzó la audiencia. El abogado de Javier habló primero. Con voz dramática, casi teatral, pintó un cuadro de mí como una mujer senil, manipuladora, que había aprovechado la enfermedad de Heriberto para quedarse con todo. Mi cliente, el señor Javier López, solo busca proteger a su madre de sí misma. Y proteger el legado de su difunto padre. Cada palabra era una mentira vestida de preocupación. Luego fue el turno del licenciado Romero. Con calma, con datos, con documentos, demostró que Heriberto estaba perfectamente sano cuando hizo el testamento, que yo también lo estaba, que la casa había sido adquirida por mí antes del matrimonio. Lo único que mi clienta ha hecho es defender lo que legalmente le pertenece. Lo único que el señor Javier López ha hecho es intentar despojar a su madre de su patrimonio y su dignidad. El juez pidió que yo testificara. Me levanté. Caminé hacia el estrado con las piernas temblando. El abogado de Javier me interrogó primero. Señora Alma, ¿no le parece egoísta quedarse en una casa tan grande cuando su hijo tiene una familia que mantener? ¿No es egoísmo defender lo que es mío? ¿No le importa su nieto? Me importa. Pero no voy a permitir que usen a mi nieto como excusa para robarme. ¿Robarle? ¿Qué palabras tan fuertes para hablar de su propio hijo? Son las palabras correctas para lo que está pasando. El abogado sonrió, como si hubiera ganado algo. ¿Cuántos años tiene, señora Alma? 65. ¿Y no cree que a su edad sería más seguro estar en una residencia especializada?
Creo que a mi edad tengo derecho a decidir dónde quiero vivir, y elijo vivir en mi casa. La casa que mi esposo y yo construimos con nuestras propias manos. Miré a Javier entonces, directamente a los ojos. La casa donde crié a mi hijo, donde lo amé, donde le di todo, y donde ahora él intenta destruirme. Javier bajó la mirada. Vi que sus manos temblaban. El juez tomó la palabra. Señora Alma, una última pregunta. Si su hijo se disculpara ahora mismo, ¿usted lo perdonaría? La sala se quedó en silencio absoluto. Miré a Javier. Esperé que levantara la vista, que me mirara, que dijera algo, pero no lo hizo. Paola le apretó el brazo, como advirtiéndole que no hablara, y ahí lo entendí todo. Señor juez, dije con la voz tranquila pero firme, el perdón es algo que se da cuando hay arrepentimiento. Mi hijo no está arrepentido. Está aquí porque alguien lo trajo, pero su corazón no está aquí. Así que no. En este momento no puedo perdonar lo que no se ha reconocido. El juez asintió. Tomaré mi decisión en una semana. Se levanta la sesión. Salimos de la sala. Doña Lupita me abrazó. Estuviste increíble, Alma. Pero yo no me sentía increíble. Me sentía rota. Vi a Javier salir con Paola. Ella iba hablando por teléfono, molesta. Él caminaba detrás, como un fantasma. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Vi dolor en su mirada, vergüenza, pero también miedo. Miedo de ella, de Paola. Y entendí que había perdido a mi hijo mucho antes de este juicio. Lo había perdido el día que dijo, sí, acepto, frente a un altar. Regresé a casa agotada, física y emocionalmente destruida. Me senté en el patio, bajo el limonero. Toqué la placa. Heriberto, lo hice. Los enfrenté, pero me siento vacía. El viento movió las hojas, y en ese silencio encontré paz, porque aunque había perdido a mi hijo, no había perdido mi dignidad. Y a veces, eso es lo único que nos queda. La semana de espera fue la más larga de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Cada vez que escuchaba un coche afuera, pensaba que era el licenciado Romero con noticias. Pero los días pasaban lentos, pesados, como caminando en el lodo. Doña Lupita seguía viniendo todos los días, a veces con comida, a veces solo con su presencia. Alma, ¿has pensado qué vas a hacer si ganas? No he pensado en nada, Lupita, solo en sobrevivir un día más. ¿Y si pierdes? Me quedé en silencio. Esa posibilidad me aterraba, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no tenía miedo de perder la casa, tenía miedo de perder mi alma en el proceso. Si pierdo, Lupita, al menos sabré que peleé, que no me dejé pisotear. Eso es lo único que me puedo llevar. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de la audiencia, sonó el teléfono. Era el licenciado Romero. Doña Alma, tengo la resolución del juez. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Ganó, doña Alma, ganó todo. Las piernas me fallaron, tuve que sentarme. ¿Qué dijo el juez? Que la demanda es improcedente, que el testamento es válido, que usted está en pleno uso de sus facultades mentales, y además ordenó a Javier y Paola pagar las costas del juicio y emitió una multa por litigio frívolo. ¿Qué significa eso? Significa que el juez consideró que la demanda no tenía fundamento y que fue interpuesta solo para molestarla. Alma, es una victoria absoluta. Colgué el teléfono y no sentí alegría, sentí cansancio. Un cansancio profundo, de esos que llegan hasta los huesos. Había ganado legalmente, pero había perdido a mi hijo. ¿Qué clase de victoria era esa? Esa tarde caminé por la casa. Cada habitación, cada rincón. La toqué como si la viera por primera vez, o por última vez. No estaba segura. Llegué al cuarto de Javier, abrí su closet. Su ropa de la secundaria todavía colgaba ahí. Sus zapatos deportivos, sus trofeos. Tomé uno. Primer lugar en fútbol, categoría infantil, 1995. Recordé ese día. Heriberto gritando en las gradas, Javier corriendo hacia nosotros con el trofeo en alto. Sus ojos brillaban de felicidad. «Lo logramos, papá, lo logramos». ¿Dónde estaba ese niño ahora? Guardé el trofeo de nuevo. Cerré el closet. Y cerré también ese capítulo de mi vida. Al día siguiente llegó otra carta. Esta vez no era certificada. Alguien la había deslizado por debajo de la puerta. La letra era de Javier. Mamá,
no sé si leas esto. Probablemente me odies. Y tienes razón. Perdimos el juicio. Paola está furiosa. Dice que es tu culpa, que tú nos hiciste esto. Pero yo sé la verdad. Yo fui quien te hizo esto. Me dejé llevar, por la ambición, por querer darle a Paola todo lo que ella pedía, por tener miedo de perderla. Y en el proceso, te perdí a ti. Papá debe estar muy decepcionado de mí. Yo también lo estoy. No te pido que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que lamento todo. Cada palabra hiriente, cada decisión egoísta. La casa es tuya. Siempre lo fue. Y yo ya no sé quién soy. Javier. Leí la carta 3 veces. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras. Mi hijo estaba roto, y una parte de mí quería correr a buscarlo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero la otra parte, la parte sabia que Heriberto me había enseñado a escuchar, sabía que esto no se resolvía con un abrazo. Javier tenía que encontrar su camino. Solo. Esa noche tomé una decisión. Llamé al licenciado Romero. Licenciado, necesito que redacte un documento. Dígame, doña Alma, quiero que la casa quede registrada claramente como mi propiedad absoluta, sin ninguna ambigüedad, y quiero hacer mi propio testamento. Por supuesto. ¿Y a quién quiere dejar la casa? Me quedé en silencio un momento. A Javier. Cuando yo muera, quiero que la casa sea de él, pero con una condición. ¿Cuál? Que no pueda venderla hasta que hayan pasado 10 años de mi muerte. Y que si la vende antes de ese tiempo, el dinero se done completo a una fundación de asilos para ancianos. Escuché al licenciado escribir. Es una cláusula muy específica, doña Alma. Lo sé, pero necesito que Javier entienda algo. Esta casa no es dinero. Es historia, es memoria, y merece respeto. ¿Y si él no cumple? Entonces al menos ayudaré a otras personas que, a diferencia de mí, sí terminaron en asilo sin opción. El dinero hará bien de alguna manera. El licenciado suspiró con admiración. Doña Alma, es usted una mujer sabia. No soy sabia, licenciado. Solo estoy cansada de pelear. Una semana después recibí una llamada inesperada. Era de un hospital. ¿Señora Alma Herrera? Sí, soy yo. Llamo del Hospital General. Su nuera, la señora Paola López, ingresó de emergencia. Tuvo complicaciones en el embarazo. Está estable, pero necesitaron hacerle una cesárea de emergencia. El bebé está en incubadora. Sentí que el mundo se detenía. ¿Y mi hijo? ¿Javier está ahí? Sí, señora. Él fue quien nos dio su número. Dice que necesita verla. Colgué el teléfono temblando. Miré el reloj. Eran las 9 de la noche. Afuera llovía. Doña Lupita estaba conmigo tomando café. Me vio la cara. ¿Qué pasó? Paola tuvo al bebé. Hubo complicaciones. Javier me necesita. Lupita me tomó de la mano. ¿Vas a ir? Miré por la ventana. La lluvia golpeaba el cristal con fuerza. No lo sé, Lupita. Me hicieron tanto daño. Pero es tu nieto, Alma. Lo sé, pero tengo miedo. Miedo de que me usen de nuevo. Miedo de volver a confiar y que me destruyan otra vez. Lupita apretó mi mano. Solo tú sabes lo que tu corazón puede soportar, Alma. Nadie más puede decidir por ti. Me quedé sentada media hora más, pensando, llorando, rezando. Y entonces recordé algo que Heriberto me dijo cuando Javier era pequeño y se peleó con su mejor amigo. Alma, perdonar no significa olvidar. Perdonar significa que ya no vas a cargar con el peso del rencor. Pero eso no significa que tengas que regresar al mismo lugar donde te lastimaron. Entendí entonces lo que tenía que hacer. Me puse mi abrigo. Tomé mi bolsa. ¿Vas al hospital?, preguntó Lupita. Sí, pero no por Javier, no por Paola. Voy por ese bebé, porque él es inocente de todo esto y merece conocer a su abuela, aunque sea una vez. Llegué al hospital a las 10 de la noche. Las luces fluorescentes me lastimaban los ojos. El olor a desinfectante me revolvía el estómago. Pregunté en recepción por Paola López. Me indicaron el 4º piso. Subí en un elevador lento, lleno de gente cansada, enferma, preocupada, como yo. En el pasillo, sentado en una silla de plástico verde, estaba Javier. Tenía la cabeza entre las manos. No me había visto llegar. Me acerqué despacio. Cuando mis zapatos sonaron en el piso, él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. Tenía ojeras profundas.
Se veía 10 años más viejo. Mamá, vine por mi nieto. No por ti. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero necesitaba que él entendiera. Javier asintió, como si lo hubiera golpeado. Está en la incubadora. Es un niño. Se llama Heriberto, como papá. Sentí que algo se rompía en mi pecho. ¿Puedo verlo? Sí. Ven. Caminamos en silencio hasta la sala de neonatología. A través del cristal vi varias incubadoras. Javier señaló una. Ahí estaba, mi nieto, tan pequeño, tan frágil, con cables y monitores por todos lados, pero estaba vivo. Respiraba. Es prematuro, explicó Javier con voz quebrada. 7 meses. Los doctores dicen que va a estar bien, pero necesita quedarse aquí al menos un mes. Me quedé mirando a ese bebé diminuto. Tenía los ojos cerrados, sus manitas eran del tamaño de mi pulgar. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, comencé a rezar. En voz baja, casi en un susurro. Virgencita de Guadalupe, cuida a este niño. Que no pague por los errores de sus padres. Que tenga una vida llena de amor, de paz, de segundas oportunidades. Javier lloraba a mi lado. Mamá, lo siento tanto. No lo miré. Seguí con los ojos en mi nieto. Javier, no voy a decirte que está todo bien, porque no lo está. Me hiciste mucho daño, tú y Paola, y eso no se borra con un «lo siento». Lo sé, pero ese bebé es inocente, y tiene derecho a tener una abuela, así que voy a estar aquí, para él, no para ti, no para Paola, para Heriberto. Javier asintió, sin dejar de llorar. ¿Y Paola?, pregunté. Está sedada. Tuvo una hemorragia. Los doctores dijeron que casi la pierden. No sentí alegría por su sufrimiento, solo cansancio. Lo siento, dije, y era sincero. Mamá, ¿crees que algún día? No lo sé, Javier. El tiempo dirá. Ahora solo quiero concentrarme en este bebé, en que salga bien. El resto, ya veremos. Me quedé 1 hora más mirando a mi nieto. Luego me despedí. Vendré mañana, dije. Gracias, mamá. No respondí, solo me fui. En el taxi de regreso, miré la ciudad por la ventana, las luces borrosas por la lluvia, y entendí algo fundamental. Yo no necesitaba venganza. No necesitaba que Javier sufriera para sentirme bien. La vida ya se estaba encargando de enseñarle. El bebé prematuro, el susto con Paola, la deuda del juicio, la vergüenza pública. Yo solo necesitaba proteger mi paz y estar ahí para quien realmente me necesitara. Ese bebé inocente que llevaba el nombre de mi esposo. El karma no necesitaba mi ayuda. Ya estaba en marcha, y yo, finalmente, podía descansar. Los meses que siguieron fueron extraños, como vivir en 2 mundos al mismo tiempo. Por un lado, estaba mi vida, mi casa, mis rutinas, mi paz recuperada. Regaba las plantas, cocinaba, leía, veía mis telenovelas. Doña Lupita seguía viniendo a tomar café. La vida seguía, simple y tranquila. Por otro lado, estaba el hospital. Iba todos los días a ver a mi nieto. A veces me quedaba horas, mirándolo a través del cristal, hablándole en susurros aunque no pudiera escucharme. Heriberto, pequeño Heriberto, tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. Eres un guerrero. Javier también iba todos los días. Al principio intentaba hablarme, disculparse, explicar, pero yo mantenía las conversaciones cortas, centradas en el bebé. ¿Cómo amaneció? ¿Qué dijeron los doctores? ¿Ya ganó peso? Nada más, nada personal. Y él entendió. Con el tiempo dejó de intentar. Solo estábamos ahí, los dos, unidos por ese niño, pero separados por un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Paola estuvo hospitalizada 3 semanas. La hemorragia había sido grave. Casi muere. Los doctores le dijeron que no podría tener más hijos. Cuando finalmente le dieron de alta, la vi en el pasillo del hospital. Estaba en una silla de ruedas, pálida, demacrada. Ya no tenía esa sonrisa arrogante. Ya no llevaba ropa ajustada y brillante. Se veía vacía. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Esperé que dijera algo, que me insultara, que me culpara, pero solo bajó la mirada, como si le diera vergüenza verme. Y no sentí satisfacción, solo tristeza. El bebé salió del hospital 6 semanas después. Pesaba casi 3 kilos. Estaba sano. Los doctores dijeron que había sido un milagro. El día que le dieron de alta, Javier me llamó.
Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías venir a la casa cuando lleguemos con Heriberto? Solo un rato, para que conozcas su cuarto, para que veas que estamos intentando hacer las cosas bien. Dudé, pero algo en su voz me conmovió. Está bien, iré. Vivían en un departamento pequeño en la Narvarte, tercer piso sin elevador. Las paredes necesitaban pintura, los muebles se veían viejos, maltratados. Cuando entré, el olor a humedad me golpeó. No era un mal lugar, pero tampoco era lo que Paola había soñado. No era la casa grande en las lomas que ella quería. Era lo que podían pagar después de las deudas del juicio. Paola estaba sentada en el sofá, con el bebé en brazos. Al verme entrar, se tensó. Doña Alma, Paola. El silencio era incómodo. Javier intentó romperlo. ¿Quieres cargar a Heriberto, mamá? Paola me extendió al bebé con cuidado. Lo tomé en mis brazos y sentí que el tiempo se detenía. Era tan parecido a Javier cuando nació. Los mismos ojos grandes, la misma naricita respingada. «Hola, mi amor», susurré. «Al fin te tengo en mis brazos». El bebé me miró y sonrió, o al menos pareció sonreír. Los doctores dicen que a esa edad son solo reflejos, pero yo sé lo que vi. Paola nos observaba. Tenía los ojos húmedos. «Doña Alma, yo quiero pedirle perdón». Levanté la vista, sorprendida. «Por todo, por presionarla, por hablar mal de usted, por todo». Su voz se quebró. Yo pensé que el dinero era lo importante, que con dinero seríamos felices, pero casi pierdo a mi hijo. Casi me muero, y me di cuenta de que no valió la pena. Nada de eso valió la pena. Seguí meciendo al bebé, sin responder. «No espero que me perdone», continuó. «Solo quiero que sepa que me arrepiento. De verdad». Miré a Javier. Él también lloraba en silencio. «Paola», dije finalmente, «el perdón no se pide, se gana. Con acciones, con tiempo, con cambios reales». Ella asintió. «Lo entiendo. Pero puedo decirte algo. Este bebé merece crecer en una familia sin rencores. Así que voy a intentar. Por él. No prometo olvidar, pero voy a intentar soltar el dolor». Paola se cubrió el rostro y lloró. Me quedé 1 hora más. Luego me despedí. En el taxi de regreso pensé en todo lo que había pasado, en cómo la vida, sin que yo moviera un dedo, había puesto a cada quien en su lugar. Paola había perdido su salud, su capacidad de tener más hijos, su arrogancia. Javier había perdido su orgullo, su tranquilidad, su relación conmigo. Vivían ahora en un departamento pequeño, con deudas, con miedos, con arrepentimientos, y yo seguía en mi casa, con mi paz, con mi dignidad, con mis recuerdos intactos. No los había castigado, la vida lo había hecho. Los meses siguientes fueron de cambios pequeños pero significativos. Javier comenzó a visitarme, al principio 1 vez al mes, luego cada 15 días, siempre con el bebé, nunca con Paola. No hablábamos mucho, pero estar juntos, aunque fuera en silencio, era un comienzo. Una tarde, 6 meses después del nacimiento de Heriberto, Javier estaba en el patio jugando con el bebé bajo el limonero. Yo preparaba limonada en la cocina. De repente lo escuché hablar, no a mí, al bebé. «Mira, Heriberto, tu bisabuelo plantó este árbol, tu abuelo te puso su nombre, y tu abuela es la mujer más fuerte que conozco». Me asomé por la ventana. Javier tenía al bebé en brazos, señalándole el árbol. «Cuando seas grande, hijo, quiero que entiendas algo. A veces cometemos errores, grandes errores, y tenemos que vivir con eso, pero también tenemos que aprender. Tu papá aprendió tarde, muy tarde, pero aprendió». Se arrodilló junto a la placa que Heriberto había dejado en las raíces del árbol. «¿Ves esto? Tu abuelo sabía que el amor verdadero no es posesión, es protección. Él protegió a tu abuela incluso después de morir. Y yo no supe protegerla cuando estaba vivo». Salí al patio. Javier se levantó, limpiándose las lágrimas. «Mamá, no sabía que estabas ahí. Está bien». Nos quedamos en silencio, mirando al bebé que intentaba agarrar una hoja del limonero. «¿Sabes, Javier?», dije finalmente. «Tu padre me dijo algo una vez. Dijo que uno no se mide por los errores que comete, sino por cómo responde después de cometerlos». Javier me miró. «Tú cometiste errores, grandes errores. Me lastimaste más de lo que imaginas. Lo sé.
pero estás intentando cambiar, y eso cuenta. Javier se dejó caer en una silla del patio, abrazando a su hijo. No sé si algún día puedas perdonarme completamente, mamá, pero te prometo que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hijo que merecías desde el principio. No respondí con palabras, solo me senté a su lado, y los tres, bajo el limonero que Heriberto había plantado 40 años atrás, nos quedamos en silencio. Un silencio diferente, no de dolor, de sanación. Una semana después, algo inesperado sucedió. Estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché una voz conocida. ¿Alma? Me volteé. Era Gabriela, una vecina de Paola de su antiguo edificio. «Gabriela, ¿cómo estás?» «Bien, bien. Oye, ¿supiste lo de Paola?» «¿Qué pasó?» Gabriela bajó la voz, como compartiendo un secreto. Se separó de Javier. Sentí que el suelo se movía. ¿Qué? Sí. Al parecer ella conoció a alguien más, un empresario. Se fue con él a Monterrey. Dejó al bebé con Javier. No podía creerlo. ¿Y Javier? Está destrozado. Se quedó solo con el bebé. Creo que ya se mudó de regreso ¿Contigo? No, no está conmigo. Corrí de regreso a casa. Llamé a Javier. No contestó. Llamé 10 veces más. Nada. Finalmente, a las 8 de la noche, tocaron mi puerta. Era Javier, con una maleta, y con el bebé en brazos. Estaba roto, completamente roto. Mamá, Paola me dejó. Se fue. Dice que ya no quiere esta vida, que conoció a alguien que sí puede darle lo que ella quiere. Las lágrimas caían sin control. No tengo a dónde ir. Los ahorros se acabaron. El departamento era de ella. Yo no tengo nada, mamá. Solo a Heriberto. Y ni siquiera sé si puedo cuidarlo yo solo. Miré a mi hijo, al hombre de 40 años que volvía a ser el niño asustado que necesitaba a su madre. Y miré al bebé, dormido, ajeno a todo el caos. Abrí la puerta completamente. «Entren». Javier se derrumbó en mis brazos, llorando como no lloraba desde que era niño. «Perdóname, mamá. Perdóname. Perdí todo. La casa que quería, la familia que quería, y todo por perseguir un dinero que no era mío». Lo abracé, y en ese abrazo había dolor, pero también liberación. Javier, la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos. A veces necesitamos perderlo todo para entender lo que realmente importa. Esa noche preparé el cuarto de Javier. Puse sábanas limpias. Preparé una cuna improvisada para el bebé con almohadas y cobijas. Los tres cenamos juntos. Sopa de verduras, pan, café, como en los viejos tiempos, pero diferentes, más conscientes, más humildes. Antes de dormir, Javier se quedó en la puerta de mi habitación. «Mamá, gracias por no cerrarme la puerta, por no cobrarme todo lo que te hice. Javier, el rencor solo envenena a quien lo carga, y yo ya estoy muy vieja para cargar venenos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora vas a criar a tu hijo, vas a trabajar, vas a aprender a ser el hombre que tu padre fue. Poco a poco, sin prisa, pero con honestidad». Javier asintió. ¿Y Paola? Paola tomó su decisión. Ahora tendrá que vivir con eso, igual que tú viviste con las tuyas. La vida siempre cobra, Javier. Siempre. Cerré la puerta y me senté en mi cama. Miré la fotografía de Heriberto en la mesa de noche. Amor, nuestro hijo está de vuelta. Roto, pero de vuelta. Y tenemos un nieto que lleva tu nombre. Sé que nos estás cuidando desde donde estés. Esa noche soñé con Heriberto. Estábamos jóvenes otra vez, bailando en nuestra boda. Él me susurraba al oído. «Ves, Alma, te dije que todo estaría bien. La justicia no necesita venganza, solo paciencia». Desperté con lágrimas en las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de paz, porque finalmente entendí. Yo no había ganado destruyendo a nadie, había ganado manteniéndome firme, con dignidad, con límites, con amor, pero también con respeto propio, y la vida se había encargado del resto. Alguna vez Paola me llamó egoísta por no darles mi casa. Años después, ella eligió el dinero de otro hombre sobre su propio hijo. Alguna vez Javier me llamó loca por no querer irme a un asilo. Ahora, él había perdido todo y regresaba a la casa que intentó venderme. La vida siempre cobra sus deudas, siempre. Y yo, que tantas veces me hicieron sentir culpable, finalmente estaba en paz, porque había aprendido la lección más importante.
No necesitas destruir a quienes te lastiman. Solo necesitas proteger tu dignidad y dejar que el tiempo haga su trabajo. El karma no se apura, pero siempre, siempre llega. ¿Alguna vez has visto cómo la vida se encarga de hacer justicia sin que tú muevas un dedo? A veces, lo más poderoso que podemos hacer es simplemente esperar. Déjame saber en los comentarios si has vivido algo similar. Han pasado 3 años desde aquella noche en que Javier tocó mi puerta con una maleta y un bebé en brazos. 3 años en los que esta casa volvió a llenarse de vida, de risas de niño, de pasos pequeños corriendo por el patio, de la palabra abuela pronunciada con esa vocecita que me derrite el corazón. ¡Abuela! ¡Mira! ¡Una mariposa! Heriberto, mi nieto de 3 años, corre hacia mí señalando una mariposa amarilla que revolotea cerca del limonero. Sus ojos brillan con la misma curiosidad que vi en los ojos de su padre hace 40 años. Sí, mi amor. Es hermosa, ¿verdad? Como tú, abuela. Me río. Ese niño tiene la capacidad de alegrarme el día más triste con una sola frase. Javier sale de la casa con una taza de café. Se sienta a mi lado en la banca del patio. Ahora tiene 43 años. Algunas canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos que antes no estaban, pero hay algo diferente en su mirada, una paz que no tenía antes, una humildad que se ganó con dolor. ¿En qué piensas, mamá? En todo, en cómo llegamos aquí. Javier mira a su hijo correr detrás de la mariposa y sonríe con tristeza. Yo también. A veces no puedo creer todo lo que pasó, todo lo que casi pierdo por ambición. Lo importante es lo que aprendiste, hijo. Javier trabaja ahora como supervisor de obra, igual que su padre. No gana mucho, pero es honesto. Se levanta a las 5 de la mañana, lleva a Heriberto a la guardería, trabaja 10 horas, lo recoge, regresan a casa. Cenamos juntos todas las noches, los 3, como familia. No es la familia que él soñó. No hay esposa, no hay casa grande, no hay lujos, pero hay amor, hay respeto, hay paz. Y eso, finalmente, es suficiente. Mamá, dice Javier mirando su café, ayer me llegó un mensaje de Paola. Mi corazón se tensa. ¿Qué quería? Dice que quiere ver a Heriberto, que ha cambiado, que el hombre con el que se fue resultó no ser lo que prometía. ¿Y qué le dijiste? Que puede verlo. 1 hora, aquí en la casa, conmigo presente. Lo miro sorprendida. ¿Estás seguro? No. Pero Heriberto merece conocer a su madre, aunque ella no lo merezca a él. No voy a hacer lo mismo que ella hizo, alejar a un hijo de su familia. Siento orgullo. Mi hijo aprendió. Finalmente aprendió. Eres un buen hombre, Javier. Tu padre estaría orgulloso. Sus ojos se llenan de lágrimas. Ojalá papá pudiera ver esto. Vernos aquí, en paz. Él nos ve, hijo, de eso estoy segura. 2 días después, Paola llegó. Tocó la puerta a las 4 de la tarde. Cuando abrí, casi no la reconocí. Ya no llevaba ropa cara, ya no tenía esa mirada arrogante. Se veía pequeña, asustada. Doña Alma, Paola, yo sé que no tengo derecho a estar aquí, pero quiero ver a mi hijo. Javier apareció detrás de mí, con Heriberto de la mano. El niño la miró con curiosidad, sin reconocerla. ¿Quién es papá? Javier se arrodilló junto a él. Es tu mamá, hijo. Vino a conocerte. Paola se cubrió la boca para no sollozar. Se arrodilló también. Hola, Heriberto. Estás muy grande. El niño la miró con desconfianza. ¿Por qué no vives con nosotros? La pregunta cayó como piedra. Paola no supo qué responder. Yo cometí errores, hijo. Errores muy grandes. ¿Y ya no vas a cometerlos? Voy a intentar no hacerlo nunca más. Heriberto pensó un momento, con esa seriedad de niños sabios. Está bien, puedes jugar conmigo, pero no puedes gritarle a mi abuela. Ella es buena. Paola me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Arrepentimiento genuino. Nunca volveré a faltarle el respeto a tu abuela, Heriberto, te lo prometo. Se quedó 1 hora. Jugó con el niño en el patio. Lo escuchó hablar de sus juguetes, de la guardería, de su abuelo Heriberto que está en el cielo. Cuando se fue, abrazó a Javier. Gracias por no cerrarme la puerta. Sé que no merezco tu bondad. No lo hago por ti, Paola. Lo hago por él. Ella asintió y se fue.
Esa noche, mientras acostaba a Heriberto, el niño me preguntó: «Abuela, ¿por qué mi mamá se fue?» Porque a veces las personas se confunden sobre lo que es importante, mi amor. Pero lo bueno es que pueden aprender. ¿Como mi papá? Me sorprendió su inteligencia. Sí, como tu papá. ¿Y tú nunca te confundiste, verdad, abuela? Oh, sí. Yo también me confundí muchas veces, pero tu abuelo Heriberto me enseñó a no perder lo más importante: la dignidad. ¿Qué es dignidad? Es saber que vales, y no dejar que nadie te haga sentir menos, ni siquiera la gente que amas. El niño pensó un momento. Yo creo que tú vales mucho, abuela. Lo abracé, sintiendo las lágrimas caer. Y tú, mi amor, vales todo. Los meses siguieron pasando. La vida encontró su ritmo. Una tarde, mientras Javier estaba en el trabajo y Heriberto en la guardería, me senté sola en el patio. Miré el limonero. Los frutos estaban maduros, brillantes bajo el sol. Me arrodillé junto a la placa que Heriberto había dejado hacía tantos años. Para Alma, mi amor, esta casa es tuya. Siempre lo fue, siempre lo será. H. Toqué las letras con los dedos. Heriberto, cumplí mi promesa. Defendí nuestra casa. Defendí nuestra dignidad. Y ahora está llena de vida otra vez. Nuestro nieto corre por este patio donde tú plantaste este árbol. Nuestro hijo aprendió, aunque fue por el camino difícil. El viento movió las hojas, y sentí su presencia, como tantas veces antes. Sé que me estás cuidando, sé que nos estás cuidando a todos. Esa noche, Javier me encontró mirando viejas fotografías en la sala. ¿Qué ves, mamá? Nuestra historia, todo lo que vivimos. Javier se sentó a mi lado. ¿Te arrepientes de algo? Pensé un largo momento. Me arrepiento de haber callado tanto tiempo, de haber aceptado faltas de respeto por miedo a perder a mi familia. Pero no me arrepiento de haberme defendido cuando fue necesario. Yo sí me arrepiento, dijo Javier con voz quebrada. De todo. De haberte hecho sentir que eras una carga, de haber intentado quitarte tu casa, de no haberte defendido cuando Paola te atacaba. Lo sé, hijo, y eso es lo que te hace diferente ahora. El arrepentimiento verdadero transforma. Javier tomó mi mano. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que papá murió sin ver esto, sin ver que finalmente entendí todo lo que él intentó enseñarme. Él lo ve, Javier, y está orgulloso, yo lo siento. Nos quedamos en silencio mirando las fotografías, Heriberto y yo en nuestra boda, Javier de bebé, la casa cuando apenas la compramos, tantos años, tanta vida. Mamá, dijo Javier finalmente, cuando tú ya no estés, esta casa va a ser sagrada para mí. Nunca la voy a vender, se la voy a heredar a Heriberto, y él a sus hijos, para que siempre recuerden que aquí vivió una mujer que nos enseñó lo que realmente importa. No pude contener las lágrimas. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, hijo. Han pasado 3 años desde aquella noche terrible en que mi hijo me demandó. 3 años en que la vida me enseñó la lección más importante. No necesitas vengarte de quien te lastima. Solo necesitas defenderte, poner límites, mantener tu dignidad. Y el tiempo, ese maestro silencioso, se encarga del resto. Paola perdió a su hijo por perseguir dinero. Ahora vive sola, con un hombre que tampoco resultó ser lo que prometió. Viene una vez al mes a ver a Heriberto. El niño la trata con educación, pero no con el amor que le tiene a su padre o a mí. Ese amor se perdió, y no se recupera con visitas esporádicas. Javier perdió años de paz, dinero, su matrimonio, pero ganó algo más valioso: humildad, conciencia, una segunda oportunidad de ser el hombre que su padre fue. Y yo gané la batalla más importante de mi vida, la batalla por mi dignidad, por mi derecho a vivir en paz en la casa que mi esposo y yo construimos con amor. No fue fácil. Hubo noches de llanto, días de soledad, momentos en que dudé, pero valió la pena, porque ahora, a mis 68 años, puedo mirarme al espejo y ver a una mujer que se respetó a sí misma, que no se dejó pisotear, que amó, pero con límites, que perdonó, pero sin olvidar. Si mi historia llegó hasta ti, si estás escuchando esto ahora, quiero que sepas algo importante. Nunca, nunca permitas que alguien te haga sentir que no vales, ni siquiera tu propia familia, especialmente tu propia familia. El amor verdadero no destruye, el amor verdadero respeta,
protege, honra. Y si alguien te pide que renuncies a tu paz, a tu hogar, a tu dignidad en nombre del amor, ese no es amor, es manipulación. Defiéndete, pon límites y confía en que la vida se encargará de hacer justicia. Puede tardar, puede doler mientras esperas, pero siempre, siempre llega. Anoche, mientras dormía, soñé con Heriberto por última vez. Estábamos jóvenes, bailando en el patio bajo las estrellas. Él me susurraba: «Bien hecho, mi alma, bien hecho». Y yo supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Esta mañana me levanté temprano, preparé café, regué las plantas, saqué limones del árbol para hacer limonada. Heriberto, mi nieto, ya despertó. Escucho sus risitas en el cuarto. En un momento bajará corriendo, gritando: «¡Abuela!», y me abrazará las piernas como hace cada mañana. Javier saldrá a trabajar, me dará un beso en la frente, me dirá: «Gracias, mamá, por todo», y yo me quedaré aquí, en mi casa, en mi patio, bajo mi limonero, en paz, finalmente, en paz. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a defenderse, a no permitir que la pisoteen en nombre del amor familiar, habrá valido la pena. Cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de dolor, todo habrá valido la pena, porque al final, lo único que nos llevamos de esta vida es la dignidad con la que la vivimos. Y yo, Alma Herrera, viví la mía con la frente en alto. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.